tardes, queridos estudiantes, ¿cómo les va? Lo que vamos a hacer ahora es proseguir con el desarrollo de la unidad 5. Nosotros ayer estuvimos introduciéndonos a esta última unidad que habla acerca del proceso de atención de enfermería y vimos acerca de las etapas que lo constituyen, que son 5. Analizamos la primera etapa, que es la valoración, de la cual hablamos que es la recolección de datos o de información, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es cerrar la etapa de la valoración con un ejemplo para su mejor entendimiento. Fíjense en esta pequeña valoración, les voy a leer el caso. Micaela, una joven de 27 años, concurre al consultorio de enfermería. Manifiesta que hace 2 días tuvo un episodio de diarrea y ahora siente palpitaciones y tiene las manos sudorosas. En la consulta el enfermero observa que tiene las manos húmedas. Se la nota inquieta. Al preguntarle si algo le preocupaba, refiere que en los días próximos rendirá un examen para ingresar a la universidad. ¿Qué podemos decir acerca de esta valoración? Que nos ofrece muchos datos y mucha información. Uno de esos datos que podemos extraer es que es una joven de 27 años. ¿Sí? Ese dato es considerado un dato actual, porque en la actualidad tiene 27 años y lo puedo constatar a través del DNI, póngale. Entonces, es un dato actual y objetivo. Otro dato que podemos extraer es que tuvo un episodio de diarrea, ¿sí? Tuvo un episodio, o sea que hoy no lo tiene, que lo tuvo. Eso quiere decir que es un dato histórico. Y como no me consta que haya tenido diarrea, para mí es un dato subjetivo. Que si estuviera internada y yo la atendí hace 3 o 4 días y pude constatar, sería objetivo, pero por el momento, como no estuvo internada, a mí no me consta, entonces lo considero subjetivo. Siente palpitaciones. Ella expresa que siente palpitaciones. Ese es un dato actual porque la está sintiendo en este momento las palpitaciones, pero para mí es un dato subjetivo porque no estoy constatando ni poniendo ningún aparato para que me mida la palpitación que tiene, ¿sí? Por lo tanto, lo denominamos subjetivo. Mano sudorosa. Ella expresa que tiene la mano sudorosa e incluso en la valoración dice el enfermero que sintió las manos húmedas. Entonces es un dato actual porque en estos momentos le está pasando y es un dato objetivo porque lo pude evidenciar, ¿sí? Hasta acá quiero que ustedes entiendan qué importante que es tener una buena valoración para extraer datos bastante significantes para poder avanzar en lo que le está pasando a la persona. Ahora pensemos. Nosotros tenemos una persona que ingresa al consultorio de enfermería, entonces lo primero que hacemos es la valoración. Obtenemos información, obtenemos datos y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hago luego de tener todos esos datos? Y bueno, tengo que emitir una apreciación acerca de lo que me dicen esos datos. O sea, yo no tomo datos porque sí. Yo tomo datos para organizarlos en mi mente, para organizarlos en un cuaderno y para poder sacar una conclusión de qué es lo que le pasa a esta chica en base a todos los datos que estoy recolectando, ¿sí? Entonces aquí entraríamos a la segunda etapa de nuestro proceso de atención de enfermería, que se denomina diagnóstico. Ahora bien, ¿qué habilidades o qué tiene que poner en práctica el enfermero para poder llegar a la deducción en base a los datos que le está pasando a la persona? Y tiene que poner en deducción su razonamiento lógico, su pensamiento crítico, ¿sí? Y para poder relacionar y comparar todos los datos que he extraído. Entonces, podemos decir que el diagnóstico es la segunda etapa del proceso de enfermería. Es una fase donde el enfermero profesional utiliza las habilidades de pensamiento crítico para la interpretación de los datos de la valoración y así llegar a identificar y priorizar las necesidades afectadas por la persona, ¿sí? Entonces, miren si no va a ser importante poder tener un diagnóstico claro. Bien, hay muchos autores que han definido lo que es diagnóstico, ¿sí? Y muchos autores han tratado de estudiar lo que es el diagnóstico y cómo clasificarlo. Entre ellas tenemos a Linda Carpenito, Rosalinda Alfaro, Nanda, que es una asociación, Patricia E.
Lo que han intentado hacer estas autores en realidad también es construir una clasificación que sea informatizada y que sea más fácil para el enfermero poder redactar el diagnóstico. Y las han denominado taxonomía. Tenemos la taxonomía de Lunney, la taxonomía Omaha, tenemos la taxonomía Nanda, la taxonomía de Campbell. La que se ha hecho internacionalmente conocida y se está usando actualmente en muchos lugares es la taxonomía Nanda. Pero como el fin de este módulo no es ahondar en alguna taxonomía, sino entender el origen y la base de la construcción del diagnóstico, eso lo vamos a dejar para cuando estén cursando en los siguientes años. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es definir el diagnóstico y vamos a tomar la definición de Nanda. Nanda dice que el diagnóstico enfermero es un juicio crítico sobre las respuestas del individuo, familia y comunidad a problemas de salud, procesos vitales reales o potenciales. Esto proporciona la base para seleccionar las intervenciones de enfermería para conseguir los objetivos de lo que es responsable el profesional de enfermería. Fíjense que al definir lo que es diagnóstico, acá hace referencia a que es un juicio crítico sobre las respuestas que tiene el individuo ante diferentes estímulos. O sea que el enfermero acá es donde pone en práctica todo el pensamiento crítico que viene estudiando y que viene trabajando a lo largo de su proceso de aprendizaje. Es muy importante tener en cuenta eso, que yo no saco un diagnóstico rápido, que lo tengo que analizar, relacionar, pensar, extraer bien claro los datos que me sirven y que son necesarios para poder decir qué le está pasando a una familia, a un individuo, a una comunidad, a un grupo, ¿sí? Y que en base a lo que yo saque como idea de lo que le está pasando es que voy a hacer mis acciones. Entonces, es muy importante que entiendan que el diagnóstico es como el punto de partida para planificar mi plan. Muy bien. Ahora, ustedes me dirán, y bueno, yo después de una valoración puedo encontrar muchos datos que me orienten a saber a poder entender qué le está pasando a la persona. Y sí, lo primero que tenemos que entender es que vamos a encontrar datos que nos van a orientar a algo que le puede estar pasando a la persona en este momento, ¿sí? En este momento la persona puede estar teniendo un problema de salud. Gracias a varios datos que voy a encontrar en la valoración, yo puedo determinar que la persona tiene un problema de ahora, un problema actual. A esos problemas que identifico que los tienes ahora, en la actualidad, se lo denomina diagnósticos reales, porque son del momento, son actuales, son de ahora. También puedo identificar a través de una valoración algunos datos que me hagan presuponer que la persona, si bien ahora no tiene un problema de salud, lo puede tener más adelante, como ser que no camina, no hace actividad física, tiene una vida sedentaria. Puedo pensar que más adelante eso le va a traer algún problema a la persona, que si bien no es algo actual, yo puedo inferir que le puede pasar y puedo actuar sobre eso para prevenirlo. Puede ser que también fume y que en estos momentos no pase nada cuando esté fumando, pero eso puede traerle consecuencias. Entonces, eso que yo puedo identificar o presuponer que le puede pasar a la persona se denominan diagnósticos de riesgo, ¿sí? Entonces, repasemos. Vamos a tener un diagnóstico real, que es algo que les puede pasar a la persona, es un problema actual. Vamos a tener diagnósticos de riesgo, que son aquellos que puedo identificar que le puede pasar, que aún no le han pasado, pero que existen cosas que me están diciendo que sí puede contraer algo, ¿sí? Y vamos a tener otro tipo de diagnóstico que, por ejemplo, si nosotros tomamos una valoración de una persona, vamos a encontrar a lo mejor muchos problemas que nos transmite a través de los datos. Vamos a encontrar a lo mejor algún posible factor de riesgo para que contraiga algo. Pero ¿saben qué? También vamos a encontrar cosas que la persona hace bien. Todo el mundo hace algo bien para cuidar su salud. Estudiar, caminar, comer, dormir 8 horas, recrearse, tener vida social, no sé, tantas cosas que podemos hacer que nos hacen bien. Y ese tipo de cosas que hacemos bien, yo puedo identificarlas como es algo que es bueno para la persona y que lo tengo que mejorar o dejar como está para que la persona siga manteniendo su salud. Esos tipos de cosas que presupongo que hace bien se denominan diagnósticos de bienestar, ¿sí? Entonces, vamos a tener el real con un posible problema actual.
El de riesgo, cuando hay factores que me indican que puede llegarle a pasar algo. Y vamos a tener el de bienestar, que es cuando las personas hacen algo bien y que los puedo identificar y potenciar, ¿sí? Pero también existe otro tipo de diagnóstico y otro tipo de evidencia que yo puedo extraer cuando hago una valoración, ya sea a través de la observación o de las preguntas, que me dan un indicio de que puede haber algo posible, pero que no lo puedo constatar a lo mejor con las palabras de la persona, pero sí puedo recolectar evidencia para ver si esto es real. Como por ejemplo, entra al consultorio una mujer, entra el primer día y entra con el ojo morado, le pregunto qué te pasó, qué le sucedió, por qué tiene el ojo morado, y me dice, no, me golpeé con la puerta. Cuando la estoy revisando o le estoy colocando una vacuna o puede pasar cualquier cosa, noto que en el brazo tiene moretones. Digo, ¿qué te pasó? No, me caí de la cama. Y después, cuando se quiere sentar, dice que no se puede sentar porque se cayó caminando y no puede sentarse. Entonces nosotros empezamos a sospechar de que ahí realmente puede haber un posible o una posible violencia familiar. No sabemos de parte de quién ni cómo, pero no puede ser que una persona se haya tropezado con la puerta, se haya caído, se haya lastimado, o sea, todo en una misma persona. Entonces nosotros ahí, a través de la observación, a través de una valoración que nosotros hacemos identificando algunos datos, podemos llegar a concluir que hay una cosa que presuponemos que está pasando, ¿sí? Pero que no podemos constatarla porque la persona no nos lo dice o porque no tenemos forma de evidenciarlo. Esos diagnósticos se denominan posibles y por lo general tienen que ver con el maltrato, violencia y otras cuestiones que cuestan mucho identificarlo, pero que son importantes para trabajarlos. Entonces, vamos a tener diagnósticos reales con problemas actuales, diagnósticos de riesgo, posiblemente pueden pasar más adelante, pero hay factores que me están diciendo que esto puede ser. Bienestar, cuando las personas hacen algo bien, cuando se potencia algo, y posible algo que el profesional identifica, pero que no tiene constatación de esto, ni siquiera el paciente lo dice, ¿sí? Esos son los 4 tipos de diagnóstico que puedo identificar en un individuo, en una familia, en una comunidad, en un grupo. Una persona obviamente puede tener todos los diagnósticos. No quiere decir que una persona va a tener un solo tipo de diagnóstico, no. Yo algo hago bien, en algo corro riesgo, algún problema tengo actualmente y si me identifican algo posible, no sé. ¿Se entiende? Entonces, es importante que ustedes entiendan que los diagnósticos son el punto donde el enfermero va a poner en práctica todo el juicio que puede llegar a hacer en forma crítica, ¿sí? Es re importante que entiendan esto. Ahora bien, nosotros en la comunidad científica y disciplinar de cada ciencia existe terminología. Cada ciencia tiene sus términos y su forma de expresarse y su forma de compartir los conocimientos con sus colegas, ¿no? Bueno, acá también en la enfermería sucede lo mismo. Nosotros tenemos que identificar un diagnóstico con una persona acá en Argentina y cuando esa persona viaja con su historia clínica, un profesional de enfermería de España, un enfermero de Canadá, tiene que leer el diagnóstico y también poder identificarlo. Entonces, se ha creado una estructura para poder escribir ese diagnóstico. Y esa estructura que se ha creado para poder escribir ese diagnóstico es un formato. Ese formato se denomina PES, ¿sí? Donde la P hace referencia al problema de salud o a la respuesta de la persona. Nosotros ya vimos el concepto de respuesta humana, ¿sí? Tiene que ver con esto, que la P va a significar la respuesta humana de la persona o el problema de salud que tenga en uno real, porque en el de riesgo no es un problema, es algo que va a pasar, entonces va a ser la respuesta que puede tener la persona, ¿sí? Y en el de bienestar es la respuesta que tiene la persona. La E es de la etiología, que quiere decir la causa de lo que le está pasando. O en uno de riesgo el factor que contribuye a que le pueda pasar un problema. Entonces, vamos a tener la P de problema o respuesta de la persona,
la E de etiología o factores que puedan contribuir a algo, y la S van a ser los signos y síntomas que yo identifico en mi valoración o las manifestaciones frecuentes que tiene esa persona, ¿sí? Estos son los tres componentes que tiene un diagnóstico. Ahora, ¿cómo se redacta y se escribe? ¿Cuál es la estructura para su redacción? Tiene que ser clara y sencilla, donde vamos a poner la P relacionado con, que es alguna constante el relacionado con, la E que es la causa, manifestado por los signos y síntomas. Esto lo vamos a ver con ejemplos para que sea mucho más práctico. Lo que a mí me interesa es que ustedes recuerden que el diagnóstico tiene una estructura, que esa estructura o el formato que se elige para poder redactarlo en la comunidad de enfermería es el formato PES, ¿sí? Donde la P se estructura con la P relacionado con la E manifestado por la S, ¿sí? Que es problema, etiología y signos y síntomas. Ahora bien, dijimos que nosotros tenemos tres tipos de diagnósticos. Dijimos que tenemos un diagnóstico que es el real, ¿sí? Que es un problema que le está pasando ahora a la persona y que nosotros vamos a tener que poder redactarlo. Si es un problema que le está pasando si el diagnóstico real es un problema que le está pasando a la persona, lo que vamos a tener en su redacción es que vamos a encontrar en primer lugar la P, que va a ser un problema en el real. En el real sí es un problema, ¿sí? Relacionado con E, la etiología que vendrá a ser en este caso sinónimo de causa. Y vamos a tener manifestados por signos y síntomas. Entonces, la redacción de un diagnóstico real va a tener tres componentes: la P, la E y la S. Problema, etiología, signos y síntomas, ¿sí? Eso va a ser la redacción de un diagnóstico real. Ahora bien, cuando tengamos un diagnóstico potencial de riesgo o alto riesgo, puede llamarse de varias formas, lo que nosotros vamos a tener es algo que le puede pasar a la persona, ¿sí? Y que hay factores que me dicen que le pueden llegar a suceder. Ahora, si nos ponemos a pensar que es algo que no le está pasando, no va a haber signos y síntomas, porque no le está sucediendo en estos momentos. Pero sí vamos a tener la identificación de la situación potencial que le va a pasar, identificado como un problema futuro, y el factor de riesgo. Entonces, la redacción va a tener dos partes, donde va a estar la P y va a estar la E. ¿Se entiende? No vamos a tener signos y síntomas, entonces no va a tener tres componentes. Solamente la redacción va a tener dos componentes: la situación potencial o el problema relacionado con el factor de riesgo que va a ser la E. Ahora bien, cuando tengamos un diagnóstico de bienestar, cuando se recuerdan que el diagnóstico de bienestar es cuando la persona realmente está haciendo algo bien y necesitamos evidenciar eso, necesitamos identificarlos, la redacción va a poder ser de dos formas. Vamos a tener la respuesta que hace la persona, la respuesta humana de la persona ante algún estímulo. Y no va a ser necesario redactarlo en dos componentes, se lo puede redactar en uno, o para el que recién aprende a hacer diagnóstico, se le aconseja redactarlo con dos componentes, aunque no es necesario. Voy a escribir la respuesta promotora de bienestar relacionado con la fortaleza de la persona o el entorno, ¿sí? Por ejemplo, si yo estudio y estoy preocupándome por mi futuro, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta promotora de la persona? Disposición para estudiar. ¿Sí? Y con que yo ponga disposición para estudiar, es claro de que estoy haciendo esto bien. No es necesario que ponga relacionado con anotarme para cursar el ciclo de ingreso, porque en realidad lo que es bueno que tengo que hacer y seguir haciendo, tengo que tener una disposición para estudiar, ¿se entiende? Entonces no es necesario hacerlo en dos componentes, pero bueno, se puede aceptar también en dos. Y el otro, el que es posible, en la redacción de uno posible, yo voy a tener la idea de la respuesta que está teniendo la persona, como ser una violencia, pero sí voy a tener que relacionarlo con algo que estoy observando, ¿sí? Entonces ahí sí voy a tener dos componentes: el problema posible que estoy identificando relacionado con el factor que contribuye a ese problema o que yo identifico que está contribuyendo a que esto suceda.
Para hacerlo más práctico y más fácil, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con ejemplos. Vamos a poner un primer ejemplo. Dice, Ramón, en la consulta de enfermería, comenta la dificultad económica por la que está pasando en estos momentos. Al pesarse, ha observado una pérdida de peso importante. Tiene la piel y las conjuntivas pálidas y se le cae el pelo. Ahora pongámonos a pensar y analicemos el casito. Nosotros estamos en el consultorio, ingresa un señor que nos dice, lo primero que nos dice es que tiene un problema económico grave, ¿sí? Y comenta que está perdiendo mucho peso y que y al observarlo nosotros notamos que tiene la piel y los ojos pálidos y que se le está cayendo mucho el pelo. Entonces, ¿qué podemos inferir acá? Acá yo les puse como 3 ideas técnicas, con lenguaje técnico de lo que yo puedo inferir que está pasando. Yo puedo pensar que hay un descuido de esta persona, un déficit de autocuidado en su alimentación. Esto quiere decir que la persona no está haciendo nada por cuidarse, sobre todo en la alimentación. Y no sé si es tan así, yo puedo pensar eso, pero cuando él me dice que tiene una dificultad económica grave en estos momentos, quiere decir que esto no es de siempre, es en estos momentos. Entonces no puede haber un déficit de autocuidado de parte de él, ¿sí? Porque a lo mejor él no está encontrando las herramientas para poder conseguir trabajo o mejorar su situación económica. Entonces, y es de estos momentos. Entonces, esto lo descarto. No tengo que pensar así. Ahora dice, yo cuando él ingresa lo veo que se le cae el pelo, veo que es una persona que está muy flaca, que la ropa le queda grande, o sea, lo noto así como desmejorado. Entonces, yo puedo pensar que existe un trastorno de la imagen corporal y puedo pensar eso a simple vista, pero cuando hago la valoración y lo escucho y él me dice que tiene una dificultad económica en estos momentos y que a raíz de eso ha perdido peso, tiene la piel y las conjuntivas pálidas y se le cae el pelo, yo no puedo pensar que él tiene un trastorno de la imagen corporal, ¿sí? Porque en realidad no hay ningún trastorno, esto tiene que ver con otro tema. Lo que puedo pensar que él en estos momentos tiene un problema nutricional por poco ingreso de ingesta de alimentos. Entonces él está teniendo un desequilibrio nutricional porque se le cae el pelo, las conjuntivas pálidas, ¿sí? La piel. Y eso me evidencia que algo no está bien en su cuerpo. ¿Y por qué? Y porque no ingiere alimentos porque no tiene dinero. Entonces, yo tengo que tratar de entender cómo tendría que razonar para poder sacar el problema que le está pasando. Entonces, el problema que tiene esta persona es un desequilibrio nutricional por defecto. Defecto quiere decir que ingresa poco, ¿sí? Eso significa. Entonces, esta persona tiene esto. Ustedes miran, ay, profe, qué difícil que esta palabra. Obviamente que esto ustedes lo van a hacer con el tiempo. Esto es lenguaje técnico de enfermería. No le estamos pidiendo que ustedes encuentren las palabras técnicas para esto, sino que le estamos pidiendo que por favor ustedes entiendan el razonamiento para poder sacar un diagnóstico en base a una valoración chiquita y cortita, ¿sí? Por eso es usar el juicio crítico, el pensamiento crítico y razonar lógicamente, ya sea de forma inductiva y deductiva, que ustedes lo vieron en ambientación. Entonces, la idea es que ustedes puedan entender que a mí se me pueden haber ocurrido varias cosas, pero si yo no analizo bien lo que me está diciendo la persona o el dato que estoy extrayendo en la valoración, puede hacer que llegue a una idea equivocada y que trabaje cuestiones equivocadas. Entonces, como sabemos que es algo que le está pasando ahora a esta persona, porque ahora tiene la dificultad económica, ahora se le cae el pelo, ahora tiene la piel de conjuntivas pálida, sabemos que es un diagnóstico real. ¿Sí? Y sabemos que el diagnóstico real tenía 3 componentes. Entonces vamos a tener que completar la redacción. Ya sabemos cuál es el problema. Esto sería solamente la P. Ahora lo vamos a completar. Entonces, analizando la valoración podemos decir que es un diagnóstico real, que el diagnóstico real tiene 3 componentes. Problema relacionado con la etiología, que es la causa, manifestado por signos y síntomas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dije? ¿Cuál es el problema? Un desequilibrio nutricional por defecto. Ahora, relacionado ¿con qué está relacionado? ¿Qué datos a nosotros nos decía y teníamos acá para saber qué era el problema de ahora?
que ahora está pasando por una dificultad económica, ¿sí? Entonces, la causa de este desequilibrio nutricional por defecto que tiene Ramón tiene que ver y está relacionado con la dificultad económica de estos momentos. ¿Y cómo sabemos que tiene un desequilibrio nutricional por defecto? Y por los signos y síntomas, que es la pérdida de peso, la piel y la conjuntiva pálida con la caída del pelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría el diagnóstico redactado? Desequilibrio nutricional por defecto relacionado con dificultad económica manifestado por pérdida de peso, piel y conjuntivas pálidas, caída del pelo, ¿sí? Esto es un diagnóstico real en un ejemplo. Espero que lo vayan entendiendo. Esto que ustedes ven acá, yo lo tengo que escribir en la historia clínica, porque esto de acá va a partir mi plan de cuidados. Cuando escribo esto, si este paciente se traslada a otro lugar de internación, se traslada a otra provincia, a otra nación, este diagnóstico tiene que ser entendido por toda la comunidad de enfermería. Por eso utiliza el lenguaje técnico y por eso también tiene que ser claro y sencillo y por eso también tiene que ser certero, ¿sí? Tengo que escribir lo que yo creo que está pasando realmente y validarme con los datos, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a analizar otro casito para poder entender otro tipo de diagnóstico. Vamos a leer el caso. Dice, Bruno es un paciente asmático y fumador. Refiere que en los últimos años aumentó el consumo de cigarrillos. De 2 pasó a fumar 10 diarios. Al realizar la valoración de enfermería, se evidencia que presenta una ligera disnea, dificultad para respirar es esto. Refiere que eso no le llama la atención ya que es común en él. Consulta solo para retirar la medicación. Si nos ponemos a leer tranquilos el caso, vamos a identificar varios datos, ¿sí? Primero que Bruno es asmático y fumador. En los últimos tiempos aumentó el consumo de cigarrillos, vamos con 2 datos, ¿sí? También sabemos que en estos momentos yo evidencio una disnea. Y también él dice que ese no es un problema para él, entonces no lo puedo trabajar, porque como él no lo considera un problema, no lo puedo trabajar. Él dice que para él es común esa pequeña dificultad que tiene. Consulta solo para retirar una medicación, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a analizar este dato, ¿qué vamos a decir acá? ¿Qué podemos deducir? Y que si Bruno no se cuida, próximamente en un par de años puede contraer una enfermedad terrible porque el cigarrillo predispone a contraer varias enfermedades. Entonces yo acá puedo inferir que hay algo que le puede pasar a Bruno por algunos factores que estoy leyendo en la valoración. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Un diagnóstico de riesgo o potencial o de alto riesgo. Tiene distintos nombres, ya les dije. Y nosotros sabemos que el diagnóstico de riesgo se redacta con 2 componentes, con la situación potencial que evidenciamos, que es la P, relacionado con el factor de riesgo, que es la E. Entonces, ¿cuál es la situación potencial que evidenciamos en este caso? Y el riesgo de que Bruno tenga EPOC, cáncer, de que tenga una insuficiencia respiratoria. Pueden ser muchos los riesgos de consumir cigarrillo. Vamos a encontrar una. Vamos a poner que el riesgo que nosotros consideramos que puede tener Bruno es un riesgo de contraer un cáncer, ¿sí? ¿Relacionado qué? ¿Con qué? ¿Por qué decimos que tiene ese riesgo? Y porque está fumando 10 cigarrillos por día. Entonces, esta es una cuestión que a nosotros nos dice que esto puede provocarle esa enfermedad. Y aparte, él ya tiene una pequeña disnea que no la identifica como un problema, pero nosotros como trabajadores de salud sabemos que es una dificultad. Entonces, hay cuestiones que nos están diciendo que esto se puede dar a largo plazo. Entonces, la redacción del diagnóstico sería riesgo de contraer cáncer relacionado con el hábito de fumar regularmente. Como verán, tienen 2 componentes, los potencial de riesgo o alto riesgo tienen 2 componentes. Y este diagnóstico me queda muy claro y es este diagnóstico el que va a la historia clínica y con el cual yo voy a trabajar mi plan de cuidado con Bruno. Ahora bien, vamos a analizar un tercer caso. Vamos a leer la valoración. Gabriela tiene 18 años. Concurre al consultorio a colocarse una vacuna de refuerzo.
le comenta a la enfermera que le piden el carnet en la universidad para inscribirla, ya que logró entrar a la carrera de enfermería. ¿Se sienten identificados, no? Bueno, pongámonos a pensar en este casito. Yo no encuentro un problema ni una dificultad. Todo lo contrario, Gabriela, con sus 18 años, concurre a un consultorio a colocarse una vacuna de refuerzo, o sea que ya tienen las otras vacunas. Este es un refuerzo. Y le comenta a la enfermera que es para presentarlo a la universidad, ¿sí? Porque ella está estudiando y logró entrar. Si analizamos el caso, vamos a decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo con esto? Y quiero potenciar que esta chica se mantenga con esto que está haciendo bien o que mejore, pero que esto le sirve, que esto que ella está haciendo, tengo que identificarlo como algo positivo. Entonces voy a tener que pensar frente a qué diagnóstico puedo estar a uno de bienestar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo se redacta el diagnóstico. Bien, dijimos que el diagnóstico de bienestar tiene un componente, pero que lo vamos a empezar a trabajar nosotros con dos. Fíjense que en la redacción del diagnóstico de bienestar va la respuesta promotora del bienestar que tiene la persona. Acá dice relacionado con la fortaleza de la persona o el entorno. ¿Cuál es la respuesta promotora que tiene Gabriela? Que ella tiene una predisposición para poder estudiar, ¿sí? Para mantener su salud, porque eso le hace trabajar, fortalecer su salud mental también. Fíjense en que ella fue a colocarse una vacuna, o sea que tiene una muy buena predisposición para poder asistir a ese acto que es la vacunación, que eso es bueno que lo haga. Entonces, ¿qué podemos decir de Gabriela? Que tiene una disposición para prevenir y mantener su estado de salud. Acá podemos poner entre paréntesis estudio y aquí vacunación, si lo vamos a redactar solamente con un componente que sería esto, ¿sí? Si decimos disposición de Gabriela para prevenir, entre paréntesis, vacuna y mantener su estado de salud, entre paréntesis, estudio, quedaría perfecto, no tendríamos que aclarar nada. Ahora, si lo voy a redactar con dos componentes, por ahí puedo poner disposición de Gabriela para prevenir y mantener su estado de salud relacionado con vacunarse y hábito de estudio, ¿sí? Como que cuando lo redacto con dos componentes para el principiante, para aquella persona que recién se inicia en la carrera, por ahí es mucho más fácil y más claro. Entonces lo puedo redactar con un componente o con dos. Como estamos viendo nosotros en todo el primer año, lo vamos a trabajar con dos componentes, ¿sí? Bueno, como verán, estos son los diagnósticos que vamos a trabajar: el real, el potencial de riesgo o alto riesgo, de bienestar, y muy rara vez vamos a trabajar el posible, porque para trabajar un posible todavía necesitamos hacer mejores valoraciones, mejores observaciones, mejores entrevistas. La idea es que ustedes puedan entender esto de los diagnósticos, porque dentro de todo el proceso de atención de enfermería, lo más difícil de entender y lo más difícil de poder estudiar son los diagnósticos. Así que si me han entendido, me alegra, y nos volvemos a ver enseguida nomás, porque ya continuamos con las otras etapas. Muchas gracias.